La Tercera Guerra Mundial ha empezado. Estados Unidos ha lanzado un ataque sorpresivo y catastrófico a Rusia. Lo mismo han hecho China y la Unión Europea. El presidente ruso y toda la jerarquía militar de este país han sido masacrados. Y de repente, compuertas a lo largo de los montes Urales y Siberia se abren. Rusia ha sido destruida, ninguna persona calificada para contraatacar ha sobrevivido. Pero una máquina ha tomado el control y es la responsable del infierno que se desata sobre todo el planeta, nada ni nadie sobrevive. La humanidad ha dejado de existir. Es el día del juicio final. ¿Qué tal youtuberos, frikis, y gente decente, que navega por internet? Algo que nos puede quitar el sueño, es enterarnos de la existencia de una máquina, carente de emociones y de cualquier sentido de la moral, que puede desatar el apocalipsis sobre toda la Tierra. Me refiero a la apocalíptica máquina soviética, y ahora en manos de Rusia, apodada, la mano muerta. Pues en este vídeo trataré este tema, que tal vez pueda llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. Según fuentes científicas, militares, diplomáticas, oficiales y no oficiales, aún hoy día funciona una maquinaria tan poderosamente devastadora, que incluso hace temblar a Occidente. Valery Yarinovich, exoficial de lanzamiento, y del profesor Petr Belov, doctor en ingeniería, han confirmado la existencia de un elaborado sistema, llamado Enclave Perimeter, y apodado Mervaya Ruka, cuya traducción al castellano es, la mano de la muerte, o si se prefiere, la mano muerta. Para entender mejor esta maquinaria apocalíptica, y su función, veamos primero algo de historia. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y después de la caída de la Alemania nazi, los otrora aliados, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se vieron en una espiral interminable de una carrera armamentista que se inició incluso antes de que se lanzara la primera bomba atómica en Japón. Pues los espías soviéticos ya habían informado del proyecto Manhattan, al por entonces líder, Joseph Stalin. Ahora el dominio mundial, dependería de la capacidad de las dos potencias de infligirse el mayor daño posible, o mejor dicho, la capacidad de destruir al bando opuesto, en el menor tiempo posible. Poco a poco vimos una creciente tensión, que podría estallar por el control del mundo. Se había iniciado la Guerra Fría. Es verdad, los soviéticos, y ahora rusos, fueron los creadores de la bomba atómica más destructiva, capaz de barrer con todo en una ciudad, e incluso destruir un país pequeño. Y ahora imagínense todo el daño causado por esta bomba y multiplíquenlo por el número conocido de ojivas nucleares, que hasta donde sabemos, son nada más que 16.000, suficientes para destruir las grandes ciudades del mundo. Veamos entonces la creación de la mano de la muerte. Eran por entonces tiempos oscuros, en el que cualquier movimiento en falso, nos hubiera podido conducir a un aniquilamiento total. En aquel entonces una paranoica comedia de Stanley Kubrick, parecía predecir la creación de una Doomsday Machine, es decir, una máquina capaz de hacer estallar todo el mundo, pues esta película sería la inspiración perfecta para un arma tan poderosa, que serviría como disuasivo y amenaza, y en el peor de los casos, destruiría el tablero para que nadie más juegue, que significaría la destrucción del mundo entero. Su creación fue una respuesta al programa estadounidense apodado Star Wars, que consistía en poner en órbita satélites con rayos láser y misiles nucleares, esto, durante el gobierno de Ronald Reagan. Esta máquina fue construida en 1984. Como podemos ver, esta máquina fue creada en el contexto de una carrera armamentista desbocada. El mecanismo. Perímetro consta de una serie de búnkeres subterráneos, cuya ubicación y profundidad son aún desconocidos, pero según desertores del por entonces Ejército Rojo, se ubicarían en la cadena montañosa de los montes Urales y Siberia. Considerando la gran extensión de Rusia, encontrar un búnker así por así, sería como buscar una aguja en un pajar.
Estos búnkeres o silos están muy bien equipados contra cualquier tipo de ataque, incluso uno nuclear, previniendo los pulsos electromagnéticos que inhabilitarían los sistemas informáticos y eléctricos. Hasta ahora parece tan solo un plan de contingencia en caso de la destrucción de las bases y silos comunes, pero sí el factor humano, que hasta entonces era fundamental para tomar decisiones e interpretar indicadores de un ataque, fallará. Aquí entra en escena el mecanismo más macabro, una supercomputadora. La mente del Armagedón. Todos los estados que poseen armas nucleares, poseen también lo que en ruso se denomina cashback, o maletín nuclear. Estos maletines son exclusivos de los jefes de estados, y permiten al portador de este, dar la orden de lanzamiento nuclear. Bien, se preguntarán qué tiene que ver esto con la mano muerta. Pues este mecanismo permite la toma de decisión humana, además se tiene que tener en cuenta el poder de los altos mandos militares, que también pueden ordenar un ataque con el famoso botón rojo. En caso de un ataque, un sujeto en cuestión, presionado por la carga moral y psicológica, podría abortar un contraataque, pues sería el culpable de un asesinato masivo, perdiendo así la guerra. Pero, si por haber razones, estos fueran eliminados de la ecuación, la opción de contingencia sería poner a un ente digital, completamente objetivo, frío, carente de todo sentimiento y compasión, y carente de todo sentido de la moral que pueda responder a un presunto ataque. En el caso de la mano muerta, una supercomputadora es la encargada de la toma de la decisión final de aniquilar el mundo, en base de lecturas de sensores térmicos, sísmicos, y de radiación. Para empezar, el sistema tiene que ser encendido por un alto mando militar, que generalmente se realiza en casos de crisis o tensión internacional. Enseguida, los sensores ubicados en todo el territorio ruso, empiezan a compilar datos, para ser procesados. Para que entiendan el mecanismo, simularé un estado de ataque, siendo un hipotético caso extremo para Rusia. Las tensiones entre Washington y Moscú no han estado tan altas desde la crisis de los misiles de Cuba. El sistema Perimeter se ha iniciado. Son las 9 en punto de la mañana en Washington. El presidente ha anunciado que se efectuará un ataque preventivo a Rusia. Casi paralelamente se lanzan múltiples misiles balísticos. Este ataque coge desprevenido al Kremlin. La inteligencia rusa ha fallado, el presidente ruso y su estado mayor se encontraban reunidos, son masacrados, ningún alto mando ha sobrevivido, las lecturas se salen de las escalas. Entonces, Perímetro ha llegado a la conclusión de que se ha efectuado un masivo ataque. Perímetro intenta comunicarse con el Estado Mayor, no hay comunicación, entonces hace un llamado al cashback, si alguien contesta se apagará, pero en este caso Perímetro ha detectado un ataque devastador, y aunque alguien haya podido contestar, ya es demasiado tarde, además la línea está muerta. En cuestión de segundos, las compuertas ubicadas en toda Rusia se abren, miles de misiles llueven en todo el mundo, ningún escudo antimisiles es capaz de repeler un ataque tan masivo y feroz, es el fin del mundo, el Armagedón mundial. La mano de la muerte y la Tercera Guerra Mundial. Esta máquina es realmente un peligro, francamente aterrador, es una arma de doble filo, que debe ser usada con cautela. Sin embargo, en la actualidad, se empieza a hacer caso omiso a los tratados de no proliferación de armas nucleares, puesto que un nuevo tratado de este tipo sería obstaculizado por Estados Unidos, en su afán de supremacía total, en cuyos planes está construir un escudo antimisiles, lo cual le otorgaría una injusta ventaja. Por eso no es sorpresa que Rusia actualice y mantenga en operaciones el sistema Perímetro. Esto, sumado a una hipotética coyuntura internacional futura, podría desatar la Tercera Guerra Mundial, y este conflicto sellaría con sangre el fin de la humanidad como la conocemos. Cuando le preguntaron a Albert Einstein sobre cómo sería la Tercera Guerra Mundial, contestó que no sabía cómo, ni cuándo iba a suceder, pero luego añadió: no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí cómo será la cuarta. Con palos y piedras. Esto revela la magnitud de una conflagración mundial, esperemos que no suceda, y que el mundo avance hacia la paz, lo cual, personalmente dudo.
comenten, suscríbanse, y denle like. Les ha hablado el Master 66, gracias.